¿Por qué siempre tengo que explicarte todo?, gritó Carlos, dejando caer los papeles sobre la mesa con fuerza. Elena, parada al otro lado de la sala, cruzó los brazos. Había aprendido a mantenerse firme cuando él levantaba la voz, pero esta vez sintió algo diferente: hartazgo. «No es una explicación lo que necesito, Carlos. Es respeto», respondió ella, manteniendo su tono calmado, pero firme. Sus palabras parecían atravesarlo, pero él desvió la mirada, como si evitarla fuera la mejor estrategia para ganar. Carlos se levantó del sillón de piel donde se había desplomado al llegar del trabajo. Sus pasos resonaban en el departamento amplio y moderno que compartían, decorado con el lujo que tanto le gustaba presumir frente a sus socios. Sin embargo, la opulencia no lograba ocultar el abismo que crecía entre ellos. «Mira, no tengo tiempo para tus inseguridades. La fiesta es importante y no puedo perder el tiempo explicándote cosas que no entenderías». Elena sintió como si le hubieran dado un golpe. Esa frase no era nueva, pero dolía más cada vez que salía de su boca. «No entenderías». Esa era su forma de minimizarla, de recordarle que su lugar, según él, estaba lejos de su vida profesional. «¿Entonces no vas a llevarme?», preguntó, buscando claridad en medio de la confusión. Sabía la respuesta, pero quería escucharlo decirlo. Una parte de ella todavía esperaba que cambiara de opinión. Carlos se detuvo y la miró por un momento, como si evaluara si valía la pena contestar. Finalmente, con un suspiro de fastidio, respondió: «No, no es tu ambiente, Elena. No tiene sentido que vayas. Ya sabes cómo son esas cosas, puras apariencias, gente pretenciosa. No te sentirías cómoda». «¿Pretenciosa?» Suena como si estuvieras describiéndote a ti mismo. Carlos frunció el ceño, pero no respondió. En su lugar sacó su celular del bolsillo y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, ignorándola. Elena sabía que no obtendría más de él esa noche. Lo observó por unos segundos antes de darse la vuelta y salir de la sala, cerrando la puerta detrás de ella. En la habitación, se sentó en la cama y dejó que el silencio la envolviera. Las palabras de Carlos resonaban en su cabeza. Ella había estado con él desde el principio, cuando apenas podían pagar el alquiler de un pequeño departamento, y cada comida era un lujo. Había creído en él cuando nadie más lo hacía, ayudándolo a construir su negocio desde cero. Y ahora, todo lo que recibía a cambio era desprecio. Elena tomó su celular y abrió la aplicación de mensajes. Su dedo titubeó antes de seleccionar el chat de su amiga María. «¿Estás despierta?», escribió. No pasaron ni 2 segundos antes de que llegara la respuesta. «Siempre, ¿qué pasa?». Elena suspiró antes de escribir: «Carlos no quiere que vaya a la fiesta de su empresa». La respuesta de María fue inmediata. «¿Por qué sigues permitiéndole que te trate así? ¿Quieres hablar?». «No sé», murmuró Elena para sí misma mientras dejaba el celular a un lado. Sabía que María tenía razón, pero no era tan fácil. Había demasiada historia entre ella y Carlos, demasiadas promesas que él había roto, pero que ella seguía sosteniendo por ambos. Esa noche, mientras Carlos dormía tranquilamente a su lado, Elena permaneció despierta, mirando al techo y preguntándose en qué momento su vida había tomado ese rumbo. Sabía que las cosas no cambiarían si seguía callada, pero enfrentarlo parecía tan inútil como gritar en un cuarto vacío. Sin embargo, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, una idea comenzó a formarse en su mente. Si Carlos no la quería en la fiesta, ella encontraría la forma de estar ahí, no para él, ni para probarle nada a nadie, sino para recordarse a sí misma quién era. Cuando finalmente cerró los ojos, una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Había tomado una decisión, y esta vez no pensaba retroceder. Elena se levantó temprano esa mañana, con una determinación que hacía tiempo no sentía. Carlos ya había salido de casa sin despedirse, como era su costumbre en los últimos meses. Mientras tomaba su café, repasaba mentalmente lo que había decidido la noche anterior. No sería una noche más de humillación silenciosa. Si Carlos no la quería en la fiesta, iría sin su permiso. Tomó el celular y marcó el número de María. La voz despreocupada de su amiga respondió al segundo timbre. «Buenos días, dormilona. ¿Qué pasó con la fiesta de tu marido?». «Voy a ir», dijo Elena sin rodeos. Un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, María soltó una carcajada. «Por fin. ¿Qué necesitas?
Dime que quieres verte espectacular, porque yo me encargo. Eso es exactamente lo que necesito, respondió Elena con una sonrisa que no pudo contener. María llegó una hora después, cargada con bolsas llenas de maquillaje, herramientas y un vestido largo envuelto en plástico. Era un diseño sobrio pero elegante, perfecto para alguien que quería llamar la atención sin parecer exagerada. Quiero que Carlos me vea y se dé cuenta de lo que tiene, admitió Elena mientras María preparaba sus cosas. Pero también quiero hacerlo por mí. Estoy cansada de sentir que no valgo nada. María dejó el rímel que sostenía y tomó las manos de Elena. Esto no es por Carlos, es por ti. Quiero que te veas en el espejo y recuerdes lo fuerte que eres. Él no merece tu esfuerzo, pero tú sí. Elena asintió y durante las siguientes horas se dejó transformar. María trabajaba con precisión, aplicando maquillaje ligero que realzaba su belleza natural. Peinó su cabello en ondas sueltas y ayudó a Elena a ponerse el vestido. Cuando Elena finalmente se miró al espejo, apenas reconoció a la mujer que la observaba. ¿Es esta realmente mi cara?, preguntó, incrédula. Es la misma cara que siempre has tenido, respondió María, acomodándole un mechón de cabello detrás de la oreja. Solo necesitabas verla de otra manera. Elena respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía el control. María la llevó en su auto hasta el salón de eventos en Polanco. Antes de bajar, María la miró con una mezcla de orgullo y emoción. Cuando entres ahí, recuerda, no le debes nada a nadie, solo camina con la cabeza en alto. Elena asintió, le agradeció a su amiga y salió del auto. El edificio frente a ella resplandecía bajo las luces de la ciudad. Respiró profundamente y caminó hacia la entrada. Dentro, el salón estaba lleno de empresarios, sus parejas y empleados vestidos con sus mejores galas. Las conversaciones animadas llenaban el lugar, mezclándose con el suave murmullo de la música de fondo. Elena cruzó las puertas con pasos firmes, sintiendo las miradas curiosas que la seguían. Un camarero le ofreció una copa de champán, que aceptó con una sonrisa. Desde un rincón, Carlos la vio entrar y su expresión pasó de sorpresa a incomodidad. Sofía, que estaba a su lado, notó el cambio inmediato. «¿Quién es esa?», preguntó frunciendo el ceño. Carlos no respondió. No necesitaba hacerlo. Ya había reconocido a Elena. Su postura rígida y la forma en que apretaba la copa en su mano delataban su incomodidad. Mientras tanto, Elena mantenía la mirada al frente, ignorando deliberadamente la presencia de su esposo. Entre los asistentes, don Roberto, el hombre reservado y de mirada aguda que supervisaba las investigaciones corporativas de la empresa, también había notado la llegada de Elena. Su expresión seria se suavizó ligeramente al observarla. No era común que alguien nuevo atrajera tanto su atención. Cuando finalmente se acercó a la mesa de bebidas, don Roberto se presentó. «No recuerdo haberla visto en eventos anteriores», dijo con voz calmada pero firme. «¿A quién debo el gusto?». Elena levantó la vista y encontró los ojos serenos de don Roberto. Por un momento pensó en esquivar la pregunta, pero algo en su tono le transmitió confianza. «Elena Vargas», respondió extendiendo la mano. «Soy la esposa de Carlos Méndez». Don Roberto levantó una ceja, sorprendido pero no desconcertado. «Entiendo. Un placer conocerla, señora Vargas. Me sorprende que su esposo no la haya mencionado antes». Elena sonrió pero no dijo nada. Don Roberto no insistió, pero algo en su mirada indicaba que su curiosidad estaba lejos de haberse agotado. En ese momento, la música cambió a un ritmo más animado, y don Roberto extendió una mano hacia ella. ¿Le gustaría bailar? Elena dudó, pero luego aceptó. Mientras avanzaban hacia la pista, sintió las miradas de los presentes, incluyendo la de Carlos, clavadas en ellos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no le importó. Sobre la pista, don Roberto mostró ser un bailarín sorprendentemente habilidoso. Sus movimientos eran elegantes pero discretos, lo que ayudó a Elena a relajarse. Durante la canción, conversaron superficialmente, pero Elena notó que él escuchaba cada palabra con atención. Mientras regresaban a sus lugares, Carlos se acercó con rapidez. Su sonrisa forzada no alcanzaba a ocultar la tensión en su rostro. «Elena, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó ignorando completamente la presencia de don Roberto. «Por supuesto», respondió Elena,
su voz tan calmada que desarmó a Carlos. Mientras lo seguía, dejó escapar un suspiro. Había llegado el momento de enfrentarlo. Carlos la condujo hacia un rincón apartado del salón, lejos de las miradas curiosas, pero no lo suficientemente lejos como para que don Roberto dejara de observarlos desde su lugar. Elena lo siguió sin protestar, aunque mantenía la postura erguida, la cabeza en alto. Él comenzó a hablar antes de que se detuvieran por completo. «¿Qué estás haciendo aquí?», soltó en un susurro brusco, sus ojos buscando desesperadamente evitar que alguien los escuchara. «¿Qué parece que estoy haciendo?», respondió Elena, con un tono neutral que parecía enfurecerlo aún más. «Estoy en la fiesta, como cualquier esposa estaría al lado de su marido». Carlos apretó los dientes, claramente frustrado. «Sabes perfectamente que esto no era para ti, Elena. Estas personas, este ambiente, no es tu lugar». Elena lo miró directamente a los ojos, sosteniéndole la mirada con una calma que lo desarmó por completo. «No es mi lugar porque tú decidiste que no lo fuera, Carlos, pero eso no significa que tengas razón». Carlos desvió la vista, abrumado por la seguridad de Elena, algo que no había visto en años. Pero rápidamente recuperó su postura defensiva, negándose a ceder. «¿Y con quién estabas bailando?», preguntó, cambiando de tema abruptamente. «Don Roberto, ¿sabes quién es él? Es el hombre más reservado e importante de esta empresa, y tú...» Se detuvo como si las palabras lo traicionaran. Elena lo interrumpió, cansada de su tono controlador. «Sí, sé quién es. Y a diferencia de ti, parece alguien capaz de hablar conmigo sin menospreciarme». «¿Por qué te importa tanto, Carlos? Tú fuiste el que me dejó fuera». Carlos se quedó callado, incapaz de responder. Por primera vez, parecía darse cuenta de lo que había provocado. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz familiar los interrumpió. «¿Todo bien aquí?». Ambos voltearon y encontraron a don Roberto, quien se había acercado con calma, pero con una mirada firme que hizo que Carlos retrocediera un paso. Don Roberto no se dirigió a él, sino a Elena. «Espero no haber causado molestias al invitarla a bailar, señora Vargas. No fue mi intención incomodar a nadie». Carlos frunció el ceño, pero Elena tomó la iniciativa antes de que él pudiera responder. «No hubo ninguna molestia, don Roberto. De hecho, fue un placer compartir un momento con alguien tan interesante». Su tono era tan natural que Carlos no pudo ocultar su incomodidad. Don Roberto asintió, dirigiéndole una breve mirada a Carlos antes de continuar. «Perfecto. Si me disculpan, tengo asuntos que atender». Se giró y se marchó, pero no sin antes dedicarle a Elena una ligera inclinación de cabeza que dejó a Carlos aún más incómodo. Cuando don Roberto desapareció entre la multitud, Carlos se volvió hacia Elena con el rostro endurecido. «¿Qué estás tratando de hacer? ¿Avergonzarme frente a mis colegas?». Elena lo miró con una mezcla de lástima y desafío. «No necesito avergonzarte, Carlos. Lo haces tú solo». Sin esperar respuesta, se dio media vuelta y regresó al centro del salón, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y su ira contenida. Mientras tanto, Elena se permitió un momento de respiro. No estaba acostumbrada a enfrentarse a Carlos de esa manera, pero algo en su interior le decía que había tomado la decisión correcta. A pesar de todo, no estaba dispuesta a dejar que esa noche girara únicamente en torno a él. Caminó hacia la mesa de bebidas y al tomar otra copa de champán, sintió una presencia cercana. Don Roberto estaba nuevamente a su lado, pero esta vez no habló de inmediato. Dejó pasar unos segundos antes de dirigirse a ella. «Fue un movimiento arriesgado venir esta noche, ¿no cree?». Elena lo miró de reojo, analizando su tono. No había juicio en su voz, solo curiosidad. «A veces el riesgo vale la pena», respondió, encogiéndose de hombros. «Además, alguien tiene que recordarle a ciertas personas lo que realmente importa». Don Roberto sonrió levemente, como si encontrara divertida su respuesta. «Eso es algo que no se escucha a menudo en este tipo de eventos. La mayoría está demasiado ocupada, intentando aparentar lo que no es». Elena no respondió, pero sintió una conexión genuina en sus palabras. Antes de que la conversación pudiera avanzar, ambos fueron interrumpidos por un anuncio en el micrófono. Era el anfitrión de la noche, presentando un brindis por los logros de la empresa. Elena aprovechó el momento para alejarse y observar desde un rincón más tranquilo. Pero incluso desde allí, podía sentir las miradas de Carlos y don Roberto sobre ella.
ambas cargadas de significados completamente opuestos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no le importaba. Esta era su noche, y estaba decidida a no dejar que nadie se la arrebatara. Elena se mantuvo en el rincón del salón, observando cómo la fiesta seguía su curso. Las luces, la música y las conversaciones animadas parecían crear un muro que la separaba de Carlos, quien ahora intentaba mantener una conversación con un grupo de socios. Desde lejos ella podía notar su incomodidad. Sus sonrisas eran forzadas y sus ojos se desviaban constantemente hacia donde ella estaba. Era evidente que la presencia de Elena lo desequilibraba. Mientras tanto, Sofía había desaparecido. Elena asumió que su ausencia estaba relacionada con el creciente malestar de Carlos, pero no le dedicó más pensamientos. Estaba concentrada en mantener su posición. A diferencia de otras ocasiones, no iba a dejar que él la redujera al silencio. De pronto, una figura conocida apareció cerca de ella. Era don Roberto, que sostenía una copa en la mano y llevaba una expresión tranquila. «¿Le molesta si la acompaño un momento?», preguntó, señalando con un gesto hacia la silla vacía a su lado. Elena negó con la cabeza. «Por favor, adelante». Don Roberto se sentó y tomó un sorbo de su copa antes de mirarla directamente. «No puedo evitar sentir curiosidad, señora Vargas. Usted tiene una presencia poco común, especialmente en un lugar como este». Elena se permitió una pequeña sonrisa. «No estoy segura de cómo interpretar eso. Es un cumplido», aclaró él, «aunque, si me permite decirlo, parece que esta noche está aquí para más que solo disfrutar de la fiesta». Elena lo miró fijamente, tratando de leer las intenciones detrás de sus palabras. Aunque su tono era neutral, había algo en su mirada que la hacía sentir que él sabía más de lo que dejaba ver. «Digamos que estoy aquí para recordarles a algunas personas que no deben subestimarme», dijo finalmente, con un tono calculado que lo hizo sonreír levemente. Don Roberto asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. «Es una lección que muchos deberían aprender. Algunas veces, los errores de juicio pueden costar caro». Antes de que pudiera responder, un murmullo creciente comenzó a recorrer el salón. Elena se dio cuenta de que Sofía había reaparecido, pero esta vez estaba visiblemente alterada. Su rostro mostraba una mezcla de ira y desesperación mientras caminaba rápidamente hacia Carlos, quien intentaba apartarla discretamente. Elena y don Roberto observaron la escena desde la distancia. Sofía comenzó a hablar en voz baja, pero sus gestos y expresiones no pasaron desapercibidos. Finalmente, al no obtener la reacción que quería, Sofía alzó la voz, lo suficiente para que varias personas cercanas la escucharan. «No puedes simplemente ignorarme, Carlos. ¿Qué piensas hacer con lo del bebé?». El silencio se extendió en el área alrededor de ellos. Carlos intentó calmarla, pero Sofía ya había atraído demasiada atención. Los murmullos crecieron y pronto quedó claro que varias personas estaban comentando el espectáculo que se desarrollaba frente a sus ojos. Don Roberto, quien observaba con expresión imperturbable, se inclinó ligeramente hacia Elena. «Parece que la noche está revelando más de lo que algunos esperaban». Elena no respondió, pero su corazón latía con fuerza. Aunque no se sorprendía de las acciones de Carlos, no esperaba que las consecuencias fueran tan públicas. Mientras tanto, Sofía continuaba hablando, claramente fuera de control. «¿Cómo puedes quedarte tan tranquilo? Necesitamos resolver esto ahora. ¿O prefieres que le diga a todos que tú ni siquiera estás seguro de que sea tuyo?». Las palabras de Sofía fueron como una bomba en el salón. Las conversaciones se detuvieron y todos comenzaron a observar a Carlos con ojos llenos de juicio. Carlos, incapaz de contener el daño, hizo un último intento por calmar a Sofía, pero ella se apartó bruscamente y salió del lugar con lágrimas en los ojos. Elena sintió una mezcla de emociones. Humillación, sí, pero también una extraña sensación de alivio. Era como si, por fin, el peso de las mentiras de Carlos estuviera cayendo sobre él. Don Roberto la miró con seriedad. «¿Está bien?». Elena asintió lentamente. «Estoy mejor de lo que esperaba». En ese momento, Carlos se dirigió hacia ella con pasos rápidos, dejando tras de sí las miradas de los presentes. Cuando llegó, su rostro estaba lleno de furia, pero su voz era baja, tratando de no atraer más atención. «¿Estás disfrutando esto?»,
preguntó con veneno. ¿Vas a quedarte ahí parada mientras mi vida se desmorona? Elena lo miró con calma, sin dejarse intimidar. Carlos, tu vida se desmorona por tus propias decisiones, no por mi presencia aquí. Él abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, don Roberto dio un paso adelante. Señor Méndez, dijo con un tono autoritario, obligándolo a girarse. Creo que sería prudente que dejara de causar más problemas esta noche. No querrá añadir más razones para que la gente siga hablando de usted. Carlos lo miró con furia, pero las palabras de don Roberto lo detuvieron. Sin decir nada más, se giró y se marchó hacia la salida, dejando a Elena y a don Roberto de pie en medio de un salón lleno de miradas inquisitivas. Elena respiró profundamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Don Roberto a su lado le ofreció su brazo. ¿Le gustaría acompañarme a un lugar más tranquilo? Elena, agradecida por su apoyo, asintió. Y mientras se alejaban del centro de atención, comenzó a sentir que la noche todavía tenía más revelaciones por delante. Elena y don Roberto se dirigieron hacia una terraza en el segundo piso del salón. Desde allí se podía observar el bullicio de la ciudad iluminada, un contraste con el ambiente sofocante y tenso que habían dejado atrás. La brisa fresca golpeó suavemente el rostro de Elena, dándole un momento de calma que necesitaba desesperadamente. «Gracias por su intervención», dijo Elena mientras tomaba una copa de agua que don Roberto le ofrecía. «No sé qué habría hecho si Carlos seguía presionándome de esa manera». Don Roberto, con su característico aire reservado, asintió lentamente. «No necesita agradecerme. Hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi posición». Elena lo miró, esbozando una sonrisa incrédula. «No sé si cualquiera lo habría hecho, pero aún así, gracias». Hubo un breve silencio, cómodo pero cargado de una curiosidad latente. Don Roberto finalmente rompió el momento, inclinándose ligeramente hacia ella con una mirada seria. «Señora Vargas, ¿puedo ser honesto con usted?» Elena lo miró directamente, percibiendo que lo que estaba a punto de decir era importante. «Por supuesto. Su esposo me ha dado motivos para investigar ciertas irregularidades en la empresa. Hasta ahora no tengo pruebas concluyentes, pero esta noche hizo una pausa midiendo sus palabras. Digamos que no ha hecho mucho para desviar las sospechas que tengo». Elena sintió que un escalofrío recorría su espalda. Aunque sabía que Carlos no era un hombre íntegro, no esperaba que sus problemas alcanzaran el ámbito profesional. «¿A qué se refiere?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Don Roberto dudó un momento antes de responder. «Proyectos con presupuestos inflados, contratos que no cuadran, movimientos financieros sospechosos. No quiero alarmarla, pero creo que podría estar involucrado en un fraude». Elena asintió lentamente, dejando que la información se asentara. Aunque la idea de que Carlos estuviera en problemas legales no la sorprendía del todo, sí le dolía confirmar lo lejos que él había llegado en su corrupción. «No sé qué decir», admitió. «Carlos ha cambiado tanto que apenas lo reconozco». Don Roberto se quedó en silencio por unos momentos, observándola con una mezcla de empatía y cautela. «Si hay algo que sepa, algo que pueda ayudar a esclarecer la verdad, le agradecería que me lo compartiera, pero no tiene que decidir ahora. Lo único que le pido es que tenga cuidado. Si mis sospechas son correctas, Carlos podría volverse más impredecible de lo que ya ha mostrado esta noche». Elena asintió nuevamente, sintiendo el peso de las palabras de don Roberto. «Gracias por advertirme. No tengo nada concreto que decirle, pero si descubro algo, lo consideraré». Don Roberto inclinó ligeramente la cabeza, aceptando su respuesta. Luego suavizó su expresión y cambió de tema, notando que el semblante de Elena comenzaba a tensarse. «¿Le importaría acompañarme de nuevo adentro? Podría ser buena idea mostrarle al resto de los asistentes que no hay nada que nos incomode, ¿no cree?». Elena soltó una pequeña risa, agradecida por el cambio de tono. «Tiene razón. No pienso dejar que esta noche termine con Carlos como el centro de atención». Ambos regresaron al salón, donde el ambiente parecía haberse calmado, aunque las miradas seguían buscando a Carlos, quien había desaparecido tras el incidente con Sofía. Elena se movió con confianza, como si nada hubiera pasado, y don Roberto permaneció a su lado, observando atentamente a los presentes. Sin embargo, mientras ambos intentaban mantener una conversación ligera,
Un hombre se acercó a don Roberto con expresión seria. Le susurró algo al oído, y don Roberto frunció el ceño levemente antes de disculparse con Elena. «Tengo que atender algo importante. ¿Estará bien sola?» Elena asintió. «Claro, no se preocupe». Don Roberto se alejó rápidamente, y Elena lo siguió con la mirada, hasta que desapareció entre la multitud. Aunque no sabía exactamente qué estaba ocurriendo, algo en su interior le decía que esta noche todavía guardaba más sorpresas. Mientras tomaba otra copa de champán, vio a Sofía salir nuevamente al salón, ahora rodeada de un grupo de mujeres que intentaban calmarla. A pesar de todo lo ocurrido, Elena no podía evitar sentir una leve compasión por ella. Parecía más una víctima de Carlos que una cómplice. Carlos, en cambio, no estaba por ningún lado. Elena supo que debía estar escondido, tratando de minimizar el daño, como siempre hacía. Pero esta vez no había manera de ocultar las consecuencias de sus actos. La noche no había terminado, y Elena tenía la sensación de que lo peor aún estaba por venir. Elena permaneció junto a una mesa lateral, observando el salón con calma, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. Las palabras de don Roberto resonaban en su cabeza. Movimientos financieros sospechosos. Durante años, ella había sido la única que manejaba los detalles básicos de la economía doméstica, mientras Carlos se enfocaba en su negocio. ¿Qué más podría haber estado ocultando él? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un repentino estallido de voces provenientes del otro extremo del salón. Cuando volteó, vio a Sofía nuevamente en el centro de una escena. Esta vez parecía estar discutiendo con un hombre que no reconocía, alguien que había llegado discretamente tras el primer escándalo. El hombre, alto y de aspecto decidido, intentaba calmarla, pero Sofía, con los ojos llenos de lágrimas y una voz quebrada, estaba lejos de ceder. «No necesito que me digas lo que debo hacer, Esteban. Él tiene que enfrentar esto». Elena observó cómo Sofía empujaba al hombre y avanzaba hacia el centro del salón, atrayendo la atención de todos los invitados. Carlos apareció de repente, tratando de interceptarla antes de que hablara. Su rostro estaba pálido y su postura denotaba desesperación. «Sofía, cálmate. Hablemos afuera», dijo Carlos en un tono bajo, pero con urgencia. «No, Carlos, no voy a quedarme callada», gritó Sofía, sus palabras resonando por encima de la música, que rápidamente disminuyó de volumen mientras los presentes observaban con curiosidad. «Sarasi, ¿cuánto tiempo piensas seguir fingiendo que no tienes nada que esconder?» Carlos trató de sujetarla del brazo, pero Sofía se soltó bruscamente, haciendo que retrocediera. «¿Qué quieres decir?», preguntó Carlos, tratando de recuperar el control, pero su voz temblaba. Sofía lo señaló con un dedo tembloroso, sus palabras cargadas de rabia y humillación. «Quiero que todos sepan que no eres el hombre que dices ser. Les debes explicaciones a muchos aquí, y no solo a mí. ¿O acaso me vas a negar frente a ellos como lo haces conmigo en privado?» Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados, muchos de los cuales ya se habían percatado del extraño comportamiento de Carlos durante la noche. Elena observó desde su lugar, sintiendo una mezcla de incredulidad y una extraña satisfacción. Todo lo que Carlos había tratado de ocultar estaba comenzando a salir a la luz. En medio de la tensión, don Roberto regresó al salón, acompañado de un par de hombres vestidos de manera formal, probablemente miembros de su equipo. Sus ojos encontraron rápidamente a Elena y luego se dirigieron a la escena que se desarrollaba frente a ellos. Sofía, al verlos entrar, pareció tomar esto como una oportunidad para seguir hablando. «Pregúntenle a él. Seguro que sabe cómo ha estado robando dinero de la empresa. Todo lo que tiene. Lo consiguió manipulando a la gente, mintiendo, y ahora hasta se atreve a fingir que es una víctima». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Carlos, ahora sudando visiblemente, trató de calmar las cosas una vez más. «Sofía, no sabes de qué estás hablando. Esto no es el lugar ni el momento», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Sofía lo miró con furia. «¿Ah, no? ¿Y cuándo será el momento, Carlos? ¿Cuando te arresten? ¿Cuando todo el mundo descubra que ni siquiera puedes hacerte responsable de un bebé que quizás ni siquiera sea tuyo?» Las últimas palabras de Sofía causaron un revuelo en la sala. Los murmullos se transformaron en susurros más audibles,
y don Roberto aprovechó el momento para intervenir. «Señor Méndez», dijo en un tono firme y autoritario que silenció a todos, «creo que ya es suficiente. Necesitamos hablar, y será mejor que lo hagamos ahora». Carlos se quedó helado, su mirada oscilando entre Sofía, don Roberto y Elena, quien permanecía al margen, pero con la cabeza en alto. Después de unos segundos de tensión insoportable, finalmente cedió y asintió. «Está bien», dijo con un hilo de voz, «hablemos en privado». Don Roberto hizo un gesto para que Carlos lo siguiera, pero no antes de dirigir una breve mirada a Elena, como si quisiera asegurarse de que ella estaba bien. Elena asintió, agradeciendo en silencio su consideración, mientras Carlos y don Roberto salían del salón, seguidos por los hombres del equipo de investigación. Sofía se dejó caer en una silla cercana, sus hombros temblando de frustración y cansancio. Elena la observó por un momento antes de acercarse, sintiendo que, a pesar de todo, había una conexión tácita entre ambas. «¿Estás bien?», preguntó Elena con suavidad. Sofía levantó la vista, sorprendida por la amabilidad en el tono de Elena. Después de un momento de duda, negó con la cabeza. No sé qué esperaba al venir aquí». Elena tomó asiento junto a ella, sin saber exactamente qué decir, pero entendiendo perfectamente lo que Sofía sentía. Ambas eran víctimas de las decisiones de Carlos, aunque de maneras diferentes. «A veces, lo único que podemos hacer es enfrentarlo», dijo Elena finalmente. «No importa cuánto duela, es la única forma de seguir adelante». Sofía asintió, aunque su expresión seguía siendo de desolación. Mientras tanto, el salón comenzaba a retomar su ritmo, pero el daño ya estaba hecho. Carlos había sido expuesto, y Elena sabía que esta era solo la primera de muchas consecuencias que tendría que enfrentar. Elena permaneció junto a Sofía por unos minutos más, observando cómo la joven trataba de recomponerse. Aunque no intercambiaron muchas palabras, un entendimiento tácito se había formado entre ellas. Ambas eran víctimas de un hombre que había hecho de la manipulación su mayor habilidad. Finalmente, Sofía se levantó, murmurando un «gracias», antes de desaparecer entre la multitud. Elena no intentó detenerla. Sabía que todos tenían su propio camino para enfrentar las verdades incómodas. Pero mientras Sofía salía del salón, el rostro de Carlos seguía fresco en su mente. Sabía que la conversación que don Roberto estaba teniendo con él sería crucial. Decidida a no dejarse llevar por las emociones, Elena se acercó a una de las mesas y tomó un vaso de agua. Quería mantenerse en control, aunque una parte de ella deseaba marcharse y no volver a ver a Carlos nunca más. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía quedarse. Esta noche aún no había terminado. Mientras tanto, en una sala privada detrás del salón principal, don Roberto estaba sentado frente a Carlos. Su postura relajada no hacía más que incrementar la incomodidad del hombre que tenía enfrente. Carlos estaba sudando, su camisa ligeramente desabotonada, y tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa. «Méndez», comenzó don Roberto, con un tono neutral que no dejaba lugar a la evasión. «Esta situación ha escalado más de lo que debería. Necesitamos aclarar algunos puntos». Carlos tragó saliva intentando mantener la compostura. «No entiendo de qué está hablando, don Roberto. Todo esto es un malentendido. Sofía está molesta, eso es todo». Don Roberto lo miró fijamente, dejando pasar unos segundos antes de responder. «Las irregularidades financieras en los contratos que supervisaste, los presupuestos inflados y los desvíos de fondos no son un malentendido, Méndez. Y si lo son, deberías ser capaz de explicarlo con claridad». Carlos abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Su rostro se tensó y por primera vez se sintió acorralado. El silencio de don Roberto era una presión insoportable. «Yo no he hecho nada ilegal», dijo finalmente, aunque su voz carecía de convicción. Don Roberto apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Eso será algo que decidan los auditores, y si es necesario, las autoridades. Pero te lo advierto, Méndez, si estás escondiendo algo es mejor que lo digas ahora. La empresa no tolerará este tipo de prácticas». Carlos apartó la mirada, consciente de que estaba atrapado. Sabía que cualquier intento de negación solo prolongaría lo inevitable, pero la idea de admitir su culpabilidad lo aterraba. «Necesito tiempo para revisar los números.
Intentó negociar. Quizás hubo errores administrativos, nada que no pueda solucionarse. Don Roberto soltó un leve suspiro, como si ya esperara esa respuesta. Se levantó lentamente ajustando su chaqueta. Tienes hasta mañana para entregarme toda la documentación que respalde tu versión. Si no lo haces, las consecuencias serán inevitables. Carlos asintió con rigidez, sintiendo que el peso de la noche lo aplastaba. Mientras don Roberto salía de la habitación, lo dejó solo con sus pensamientos, y por primera vez en años, Carlos sintió que todo lo que había construido se derrumbaba frente a él. De vuelta en el salón, don Roberto buscó con la mirada a Elena. Cuando la encontró, estaba sentada sola en una mesa, mirando su copa de agua, como si en ella encontrara respuestas. Se acercó con calma, y Elena levantó la vista al sentir su presencia. ¿Está todo bien?, preguntó él con un tono más suave del que había usado con Carlos. Eso debería preguntarle yo a usted, respondió Elena, con una pequeña sonrisa que no alcanzaba a ocultar su cansancio. ¿Qué pasó? Don Roberto tomó asiento frente a ella y por primera vez dejó entrever un rastro de frustración. Carlos no ha sido completamente honesto, como sospechaba. Está tratando de ganar tiempo, pero no creo que pueda sostener su versión por mucho más. Elena asintió, aunque no parecía sorprendida. Sabía que algo así pasaría tarde o temprano. Siempre vivió al límite, pensando que podía salir impune de todo. Don Roberto la observó en silencio por unos momentos antes de hablar. Quiero que sepa algo, señora Vargas. No está obligada a cargar con las consecuencias de sus acciones. Usted no tiene la culpa de lo que él haya hecho. Las palabras de don Roberto la tomaron por sorpresa. Durante años, Elena había sentido que de alguna manera era responsable del deterioro de su matrimonio y de las decisiones cuestionables de Carlos. Escuchar esa afirmación de alguien como él, alguien que parecía verla de manera genuina, hizo que una pequeña parte de su carga emocional se aliviara. Gracias, dijo finalmente. Es más fácil decirlo que creerlo, pero gracias. Don Roberto asintió y luego se levantó. Creo que esta noche ha sido suficiente para todos. Si necesita algo, estaré cerca. Elena lo observó alejarse y sintió una extraña mezcla de calma y tensión. La calma de saber que Carlos finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones, pero también la tensión de no saber qué vendría después. Sin embargo, una cosa era clara. Esta vez no permitiría que nadie decidiera por ella. Estaba lista para lo que siguiera. La noche comenzaba a diluirse, pero las secuelas del escándalo aún flotaban en el ambiente del salón. Los asistentes, tras el clímax de los eventos, habían retomado una versión más discreta de sus conversaciones, aunque los murmullos sobre Carlos y Sofía seguían latentes. Elena permanecía en su mesa, consciente de que sus propias decisiones la habían llevado a ese momento. Y aunque el camino por delante era incierto, sentía una renovada fortaleza en su interior. Don Roberto regresó al salón después de terminar la conversación con su equipo de investigación. Cuando sus ojos encontraron a Elena, se dirigió directamente hacia ella, sin prisas pero con una intención clara. «Señora Vargas», comenzó al llegar a su mesa, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Puedo sentarme con usted?» Elena asintió, moviendo su copa vacía a un lado. «Por favor, no me trate como si fuera alguien importante», dijo con una leve sonrisa, intentando aliviar la tensión. Don Roberto dejó escapar una pequeña risa. «Esta noche ha demostrado que usted tiene una importancia que pocos se atreverían a reconocer». Elena lo miró con curiosidad, tratando de entender la profundidad de sus palabras. «No estoy segura de qué quiere decir». Don Roberto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Su postura relajada contrastaba con la intensidad de su mirada. «He trabajado muchos años rodeado de personas que valoran más las apariencias que la sustancia. Es refrescante encontrar a alguien que, a pesar de todo, se mantenga fiel a lo que es. Esa fortaleza es rara». Elena lo miró fijamente, procesando sus palabras. Por un momento no supo cómo responder, pero finalmente dijo: «No sé si es fortaleza o simple cansancio de ser ignorada». Don Roberto asintió lentamente. «Quizás sea ambas cosas, pero lo que importa es que esta noche decidió no quedarse al margen. Eso dice mucho de usted». La conversación fluyó de manera inesperada. Don Roberto no preguntó directamente por Carlos,
ni intentó indagar más sobre su relación. En cambio, habló de temas ligeros, la música, los libros que le gustaban, incluso las anécdotas de su propia juventud. Elena, a su vez, encontró en él una compañía inesperadamente agradable, alguien que escuchaba con interés genuino y no solo por cortesía. Mientras hablaban, Elena notó que Carlos no había regresado al salón y Sofía parecía haber desaparecido también. Aunque parte de ella quería saber qué había pasado, eligió mantenerse presente en el momento. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía vista y escuchada, y no quería arruinarlo con pensamientos sobre el pasado. La velada llegó a su fin cuando el personal comenzó a recoger las mesas y apagar las luces más lejanas. Los asistentes se marchaban poco a poco, algunos todavía lanzando miradas curiosas hacia Elena y don Roberto. Sin embargo, ella no se dejó intimidar. Había soportado cosas peores. «Parece que es hora de irnos», comentó don Roberto mirando alrededor. «¿Tiene cómo regresar a casa?» Elena asintió. «María, mi amiga, está afuera. Me dijo que no se movería hasta que yo estuviera lista para irme». Don Roberto sonrió, como si la mención de María confirmara algo que ya sospechaba. «Me alegra saber que tiene a alguien en quien confiar». Elena recogió su bolso y se levantó, mirando a don Roberto con sinceridad. «Gracias por esta noche, por escucharme y por no juzgarme». Don Roberto negó con la cabeza. «No tiene por qué agradecerme. Si algo, soy yo quien debe agradecerle por permitirme conocer a alguien tan fascinante». Elena no pudo evitar sonrojarse ligeramente, aunque ocultó su reacción con una sonrisa. Antes de marcharse, don Roberto extendió su tarjeta de presentación. «Si alguna vez necesita algo, no dude en llamarme». Elena tomó la tarjeta con cuidado, leyendo el nombre grabado en letras elegantes. No dijo nada, pero su mirada expresó más de lo que las palabras podían. Esa noche, mientras el auto de María se deslizaba por las calles de la ciudad, Elena se permitió reflexionar sobre todo lo que había pasado. Aunque el día había comenzado con sentimientos de frustración y humillación, terminaba con una sensación inesperada de posibilidad. Por primera vez en años, sentía que su historia no estaba completamente escrita, y eso le daba esperanza. Carlos se quedó solo en la sala de reuniones, sus manos temblando mientras se pasaba los dedos por el cabello. La conversación con don Roberto había dejado en claro que no había escapatoria. Las pruebas en su contra eran suficientes para que su vida se desmoronara por completo. Su reputación, su carrera y hasta su matrimonio estaban colgando de un hilo que sabía no podría sostener mucho más tiempo. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de su situación aplastarlo. Decidió que no podía enfrentarse a nadie más esa noche. Con movimientos torpes, tomó su saco y salió del edificio por una puerta trasera, evitando el bullicio del salón principal. Caminó sin rumbo por las calles de Polanco, tratando de pensar en una solución, pero las ideas no llegaban. Mientras avanzaba, el recuerdo de las palabras de Sofía lo atormentaba. ¿O prefieres que le diga a todos que tú ni siquiera estás seguro de que sea tuyo? Esas palabras no solo habían puesto en duda su paternidad, sino también su control sobre la situación. Ahora no solo estaba enfrentando una investigación en la empresa, sino que también había perdido el control sobre su vida personal. Carlos sacó su celular e intentó llamar a Sofía, pero la llamada se fue directamente al buzón. Frustrado, mandó un mensaje. «Necesitamos hablar. Llámame cuando puedas». No hubo respuesta. Al día siguiente, Carlos despertó en el pequeño apartamento que había alquilado para sus encuentros con Sofía. La cama estaba vacía y fría, un recordatorio más de lo mucho que había perdido. Mientras miraba el techo, su celular vibró. Era un mensaje de su abogado, confirmando que la empresa había iniciado una auditoría completa de sus proyectos. Se levantó de golpe, sintiendo el pánico apoderarse de él. Sabía que aunque intentara manipular los números o culpar a otros, los hechos lo condenarían. Sus movimientos financieros estaban demasiado expuestos, y don Roberto no era un hombre fácil de engañar. Con una sensación de desesperación, volvió a marcar el número de Sofía, pero esta vez contestó un hombre. «¿Quién habla?», preguntó Carlos, su voz tensa. «Soy Esteban», respondió el hombre, el mismo que había intentado calmar a Sofía la noche anterior. «Ella no quiere hablar contigo. Deberías respetar eso».
Carlos sintió un nudo en el estómago. «¿Quién demonios eres tú?» «Alguien que está cuidando de ella», respondió Esteban antes de colgar. Carlos lanzó el teléfono contra la pared, viendo cómo se rompía en pedazos. Todo en su vida parecía seguir el mismo patrón, destrozarse por completo. Mientras tanto, en casa de Elena, el ambiente era completamente distinto. Había pasado la mañana en calma, disfrutando de un café y repasando mentalmente los eventos de la noche anterior. La conversación con don Roberto había sido un punto de inflexión. Por primera vez no se sentía atrapada en la sombra de Carlos. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Cuando abrió la puerta, encontró a Carlos, con el rostro cansado y los ojos rojos. Parecía un hombre completamente diferente al que había salido de su casa días antes. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elena, manteniendo la puerta apenas entreabierta. «Necesitamos hablar», dijo Carlos, su voz quebrada. «Por favor, Elena, solo unos minutos». Elena dudó, pero finalmente dio un paso atrás para dejarlo entrar. Carlos entró y se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. «Lo arruiné todo», comenzó, su voz cargada de desesperación. «Perdí el trabajo a Sofía y ahora probablemente voy a perderlo todo». Elena se cruzó de brazos manteniéndose firme. «¿Qué esperabas que pasara, Carlos? Has estado destruyendo todo lo que tocabas durante años. Esto no es más que el resultado de tus decisiones». Carlos levantó la vista, encontrando en sus ojos una firmeza que no había visto en mucho tiempo. «Tienes razón, pero no sé qué hacer ahora. No puedo arreglarlo». «No es mi trabajo arreglarlo por ti», dijo Elena con un tono tranquilo pero firme. «Lo único que puedo hacer es no permitir que sigas arrastrándome contigo». Carlos la miró, incapaz de responder. Por primera vez, parecía darse cuenta de que Elena no volvería a ser la mujer que aceptaba sus excusas y promesas vacías. Ella lo había superado y él estaba completamente solo. Se levantó lentamente, con los hombros caídos. «¿Sabes? Supongo que es lo justo», dijo antes de dirigirse hacia la puerta. Cuando estaba a punto de salir, se detuvo y miró hacia atrás. «Lo siento, Elena, por todo». Elena no respondió, solo cerró la puerta detrás de él y respiró profundamente, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, el peso que había cargado durante años finalmente desaparecía. En la calle, Carlos caminó sin rumbo, enfrentando la realidad de que no había nadie a quien culpar más que a sí mismo. Su vida estaba en ruinas, y esta vez no habría manera de reconstruirla. Elena cerró la puerta y se quedó de pie un momento, mirando el espacio vacío frente a ella. Por primera vez en años, se sintió en paz. No había nada más que discutir, ningún esfuerzo más que hacer para salvar algo que hacía tiempo había dejado de existir. Carlos se había marchado, llevándose consigo las sombras de su manipulación y su desprecio. Caminó hasta la cocina, preparó otra taza de café y se sentó junto a la ventana. Observó cómo los rayos del sol iluminaban la ciudad. Cada sorbo la reconectaba con una parte de sí misma que creía perdida. Era el inicio de algo nuevo. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de don Roberto. «Espero que esté bien después de todo lo ocurrido. Si alguna vez necesita algo, no dude en comunicarse conmigo. Fue un placer conocerla». Elena sonrió. La sobriedad y la calidez en sus palabras la reconfortaban. Aunque la noche anterior había sido tumultuosa, don Roberto había sido un pilar inesperado, un recordatorio de que aún existían personas que valoraban el respeto y la honestidad. Después de pensarlo unos momentos, respondió: «Gracias por todo. Estoy bien, pero me gustaría tomarle la palabra. Quizás podamos conversar pronto». La respuesta llegó casi de inmediato. «Cuando quiera. Estaré encantado de acompañarla». Una semana después, Elena y don Roberto se reunieron en un café discreto del centro de la ciudad. La conversación fluyó con la misma naturalidad que en la fiesta. Esta vez, sin la tensión de los eventos recientes, Elena se sintió más libre de hablar sobre sus propias aspiraciones y sueños, cosas que había reprimido durante años. «Siempre quise volver a estudiar», confesó, revolviendo su café. «Dejé la universidad para apoyar a Carlos cuando empezaba con su negocio. Nunca lo lamenté, pero creo que ahora es el momento de retomar eso». Don Roberto asintió, su mirada mostrando un respeto genuino. «Tiene toda la razón, y si necesita ayuda con algo, no dude en pedírmelo».
Me gustaría apoyarla en lo que pueda. Elena lo miró, sorprendida pero agradecida por su ofrecimiento. Había algo en don Roberto que la hacía sentir segura, no porque dependiera de él, sino porque él nunca intentaba imponer su voluntad. Era un apoyo sincero, desinteresado. «Gracias», Jan me dijo, con una sonrisa que reflejaba algo más que cortesía. Mientras tanto, Carlos enfrentaba las consecuencias de sus actos. La auditoría había confirmado las irregularidades en los proyectos que manejaba, y la empresa había decidido presentar cargos legales en su contra. Sus antiguos socios, que alguna vez lo habían admirado, ahora lo evitaban, y Sofía había cortado todo contacto con él. Carlos estaba completamente solo, viviendo en el pequeño apartamento que alguna vez usó para encuentros furtivos. El eco de sus pasos en el espacio vacío le recordaba constantemente que había destruido todo lo que alguna vez había sido importante en su vida. En contraste, la vida de Elena se llenaba de nuevas posibilidades. Había retomado sus estudios en administración y se inscribió en un curso de liderazgo comunitario. Encontró satisfacción al trabajar con un grupo de mujeres que también buscaban redefinir sus vidas, compartiendo experiencias y apoyándose mutuamente. Don Roberto continuó siendo parte de su vida, aunque su relación evolucionó lentamente. Nunca hubo prisas ni expectativas desmedidas, solo un mutuo respeto que con el tiempo se transformó en algo más profundo. Él la alentó en cada paso, siendo un amigo y confidente antes que cualquier otra cosa. Un año después, Elena se encontraba en un evento comunitario donde había sido invitada como ponente. Habló sobre la importancia de redescubrirse a uno mismo, de no permitir que las circunstancias definan quién eres. En la primera fila, don Roberto la observaba con una mezcla de admiración y orgullo. Cuando terminó su discurso, se acercó a ella, ofreciéndole una flor que había comprado en el camino. «Fue un discurso increíble», dijo, su tono tan sereno como siempre. Elena tomó la flor y lo miró directamente a los ojos. «Tú me ayudaste a llegar aquí. Nunca olvidaré eso». Don Roberto negó con la cabeza. «Llegaste aquí por tu cuenta, Elena. Yo solo tuve la suerte de caminar a tu lado». Elena sonrió, sintiendo en su corazón que había encontrado algo que nunca había buscado, pero que siempre había necesitado. Una vida donde era valorada, amada y libre. Carlos, por su parte, observó desde lejos la noticia del evento de Elena en las redes sociales. Supo entonces que ella había encontrado un lugar donde florecer, algo que él nunca pudo darle. Cerró la pantalla de su teléfono, aceptando finalmente que su lugar en la vida de Elena era parte de un pasado al que nunca podría regresar. Y por primera vez, Elena cerró el capítulo más doloroso de su vida con la certeza de que su mejor historia estaba por escribirse. Elena caminó por un sendero del parque, dejando que el viento acariciara suavemente su rostro. Era una mañana soleada, tranquila, y el bullicio de la ciudad se sentía lejano, casi irrelevante. Llevaba consigo un pequeño cuaderno, uno que había comenzado a llenar con ideas y proyectos para el futuro. Cada página contenía trazos de una vida que estaba construyendo desde cero, pero con una fortaleza que nunca antes había sentido. Se detuvo junto a un banco, donde don Roberto ya la esperaba. Él estaba leyendo un periódico, pero al verla llegar, lo dobló cuidadosamente y se levantó para recibirla. «Siempre tan puntual», comentó Elena, sonriendo mientras se sentaba a su lado. «La puntualidad es un hábito que nunca falla», respondió él, con una ligera sonrisa que era tan constante como reconfortante. Elena abrió su cuaderno y señaló algunos apuntes que había escrito esa mañana. «Tengo algunas ideas para un proyecto. Quiero trabajar con mujeres que, como yo, han pasado por relaciones difíciles y necesitan apoyo para encontrar su camino». Don Roberto miró las páginas con interés, asintiendo lentamente. «Es una idea maravillosa, y estoy seguro de que puedes lograrlo. Ya has demostrado que no hay obstáculo que no puedas superar». Elena se quedó en silencio por un momento, dejando que sus palabras resonaran. Había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible, que ahora recibir palabras de aliento sinceras todavía la sorprendía. «No podría haber llegado aquí sin personas que creyeron en mí», dijo finalmente, mirando a don Roberto. «Y eso incluye a ti». Él la miró directamente, su expresión llena de calidez. «Todo lo que hice fue caminar a tu lado, Elena.
Tú hiciste el resto. Ambos permanecieron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad del parque. Era un silencio cómodo, el tipo que surge cuando dos personas se entienden sin necesidad de palabras. Ese mismo día, Carlos estaba sentado en la sala de espera de un pequeño despacho de abogados. Su rostro reflejaba el desgaste de los últimos meses, los procesos legales en su contra, el aislamiento social y la soledad lo habían convertido en una sombra del hombre que solía ser. Cuando el abogado finalmente salió a recibirlo, Carlos se levantó con dificultad. Había llegado para discutir un acuerdo que lo ayudaría a evitar una condena más severa. Aunque el costo sería alto, no tenía más opciones. Sabía que su camino estaba lleno de consecuencias, y aunque lamentaba lo que había perdido, también entendía que ya era demasiado tarde para recuperarlo. Elena, por otro lado, seguía avanzando. Su proyecto con mujeres vulnerables comenzó a tomar forma y cada día encontraba nuevas formas de inspirar a otras a construir sus propias vidas. Las pequeñas victorias, como una mujer que conseguía su primer empleo o alguien que volvía a estudiar, eran suficientes para recordarle que el sufrimiento que había vivido no había sido en vano. En su vida personal, su relación con don Roberto continuó floreciendo, basada en el respeto, la admiración mutua y el cariño. Nunca hubo promesas grandilocuentes, solo la certeza de que ambos estaban donde querían estar, juntos, caminando en la misma dirección. Elena cerró su cuaderno al final de esa tarde, observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte. Respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Ya no tenía miedo del futuro, ni resentimientos hacia el pasado. Su vida, aunque llena de desafíos, ahora era suya. Y con esa certeza, supo que todo lo que estaba por venir sería una aventura que valía la pena vivir.